Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el canal y que yo creo que hoy va a ser también muy interesante porque vamos a hablar sobre el último estudio realizado por la empresa InfoAdex que se dedica al control de la publicidad y a la medición de la misma en los diferentes medios que dispone para las empresas para poder comunicar y dar a conocer sus productos y servicios, ¿no? Además, InfoAdex, esta empresa también se dedica un poco a cuantificar los niveles de inversión de dicha publicidad pues, en España, ¿no? En los medios españoles. Por lo tanto, creo que es algún dato muy interesante que nos puede dar una idea de cuáles son los medios de comunicación o los medios más utilizados para poder realizar nuestro soporte publicitario, tanto de medios convencionales como de medios no convencionales, que ahora diferenciaremos y que conoceremos un poquito más, ¿no? Bueno, esto es un informe que se realiza cada año, más o menos sale hacia mitad del periodo anual y que, bueno, nos da unas cifras, nos da esta información sobre cuáles son esos canales, esos medios que más utilizan las empresas, en este caso de España, para, insisto, dar a conocer sus productos, sus servicios y realizar su publicidad. Bien, fijaros que hace ya algunos años ya vemos una tendencia sobre ese sorpaso que ha pasado, ¿no? Esa inversión que se efectúa con mayor cantidad en los medios estimados sobre los medios controlados, ¿no? Hasta hace poco, pues los medios controlados, que son aquellos en los cuales la empresa puede controlar de alguna manera la publicidad que realiza, y ahora pues veréis un poco los ejemplos de los mismos. Bien, pues esos medios controlados hasta hace unos años, sobre todo ante la aparición del canal digital, pues esos medios controlados superaban a lo que era la publicidad en los medios no convencionales o estimados en este caso, ¿no? Sin embargo, ahora pues vemos un cambio, vemos un giro y los medios estimados, que son aquellos medios no convencionales, no tradicionales, pues ya están superando a nivel de inversión a los medios, como os decía, controlados. Si os fijáis, del total de la inversión, un 53,4% correspondía a los medios estimados y un 46,6% a los medios controlados. Bien, este dato creo que puede ser interesante porque, como veis, pues bueno, dentro de las estrategias de comunicación y de publicidad de las empresas, pues bueno, ya vemos una diferencia, un cambio de tendencia hacia dónde invertir más o menos. Y ahora lo interesante es que también podáis ver un poco esa tarta dentro de los medios controlados, cómo se reparte, ¿no? Para luego ya en el resto del vídeo ya podremos ver un poquito más al detalle de cuáles serían los medios estimados y de los medios controlados ya individualmente con sus partidas de inversión. Pero fijaros cómo efectivamente el canal digital, sobre todo de los medios controlados, que en este caso sería publicidad digital, veis que ya está en un 46,9% de inversión. Es decir, que la mayoría de las empresas o las empresas analizadas en este estudio evidentemente están invirtiendo la mayoría de sus presupuestos de comunicación, de publicidad, etcétera, lo están invirtiendo en el canal digital controlado. Y luego veréis un poco en qué consiste este canal digital, ¿no? Claro, hace años, como os decía, pues lógicamente era al revés, ¿no? No había tanta inversión en lo digital, sino más en otros medios, como por ejemplo el cine, o como por ejemplo en las revistas, los diarios, aquí veis la publicidad exterior, la radio o la televisión, ¿no? Incluso los dominicales. Aquí veis un poco cómo está distribuido esta inversión en publicidad, ¿no? Tenemos por un lado la televisión, que es un 30,4% después del canal digital, y luego ya vemos otras publicidades que realizan las empresas en otros canales controlados, como puede ser la radio, el exterior, los diarios, las revistas, el cine o los dominicales. Cuando hablamos de controlados, significa que yo realizo mis campañas de publicidad cuando yo quiero, como yo quiero, digamos que las contrato directamente con los canales, en este caso con los medios, y por lo tanto yo puedo saber, puedo controlar cuándo se realiza esa publicidad como yo os comentaba, ¿no? Por eso son medios controlados y por eso se incorpora también el canal digital al cual yo puedo contratar de forma controlada esas publicidades que realice, ¿no? Fijaros que en la siguiente diapositiva pues ya podemos observar o podemos ver cuáles serían estos medios controlados y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale?
Y aquí veis, por ejemplo, como el cine se ha recuperado un poco desde el 2020, ¿no? Estamos ya en cifras de 21,1 millones de euros de inversión, ¿no? Aquí ya veis, por ejemplo, pues cómo ha variado en cuanto al 2022 al 2021. También recordaros que venimos de un periodo COVID y por lo tanto, pues bueno, seguramente estos datos de variación pues estuvieron también influenciados por la pandemia, ¿no? Pero fijaros cómo, bueno, el cine sí que ha resultado pues un canal donde se ha recuperado esa inversión. Vemos, por ejemplo, en diarios o en dominicales que más o menos su inversión se ha mantenido, es decir, suelen tener, bueno, pues un impacto bastante definido y, lógicamente, lejos de lo que era anteriormente, pues esas publicidades, ¿no? En cuanto a diarios, etcétera. Recordaros que estos son todo escrito, ¿no? O sea, todo, digamos, publicado. Y luego aquí tenéis publicidad exterior, que también ha subido de forma considerable, es decir, desde 2020, pues como veis, un 20% de diferencia entre el año 2021 y 2022, también un cambio importante. Y luego aquí, si os fijáis, ya tenéis el canal digital, ¿no? Y fijaros que el canal digital, pues son en el 2022, pues 2.600 millones, ¿no? Es decir, una inversión muy importante con respecto pues a otros canales que hemos podido ver anteriormente, ¿no? Y aquí veis que el canal digital lo que contempla en esos medios controlados sería pues bueno, red de búsqueda, por ejemplo en display en websites o display también en redes sociales, ¿no? O sea, sería también red de búsqueda, también tendríamos display vídeo tanto en buscadores como también en redes sociales. Y fijaros que la inversión es importante y sigue creciendo de una manera considerable, ¿no? Un 7,6% con respecto al año anterior. Veis también, por ejemplo, el tema de radio. En radio, pues bueno, también ha crecido, bueno, pues una manera importante, ¿no? Con respecto al año anterior. Y luego aquí veis ya revistas, ¿no? Revistas, fijaros que todo lo que sería medio escrito publicado, pues ya sea revista, prensa, etcétera, bueno, pues tiene una ligera subida, pero porque ya tiene una cuota bastante estándar, ¿no? Y el último medio controlado será la televisión. Aquí veis, bueno, canales de pago, cómo ha disminuido esa inversión. Por ejemplo, televisiones autonómicas, locales, nacionales en abierto. Por ejemplo, la televisión conectada pues sí que ha crecido bastante y luego veis, por ejemplo, el total de televisión donde se reduce, ¿no? En definitiva, pues estamos observando que crece, curiosamente, la parte de cine, yo creo que también muy influenciada por la pandemia, pero sí que observamos que la tendencia es que la parte exterior crece y también crece lo que sería pues, bueno, pues la parte digital, ¿no? De forma ya moderada y que sigue incrementándose, incluso algo de radio y, bueno, pues la televisión y los medios, digamos, más convencionales, puramente dicho, escritos y demás, pues se mantienen o disminuyen, ¿no? Bien, en definitiva, pues como veis, hay un ligero crecimiento con respecto al año anterior del total y con una inversión, pues nada desdeñable de casi 5.700 millones de euros en publicidad de las empresas españolas, ¿no? Y bueno, esto sería la parte de medios controlados. Y si vamos a la parte de medios estimados, que sería, bueno, pues aquella inversión que realizamos por parte de las empresas en publicidad, pero en este caso, pues bueno, se hacen campañas y se estima un retorno, ¿vale? Está menos controlado y por lo tanto aquí dependerá más de otros mecanismos para poder averiguar ese retorno de la inversión. Pero también nos da una información muy interesante de qué canales o de qué elementos podemos utilizar como empresa para también darnos a conocer y hacer publicidad, ¿no? Ya habéis visto lo que serían los medios controlados, ahora los medios estimados. Y en este caso, los medios estimados, veis que tenemos, bueno, pues patrocinio, mecenazgo, responsabilidad social corporativa. Aquí veis que también ha habido un crecimiento interesante con respecto al año anterior. Aquí veis luego también patrocinio deportivo que sigue en la senda del crecimiento y por lo tanto en un 6,2%, algo moderado, pero sí que creciendo esa inversión en patrocinio deportivo. Por lo tanto, las empresas consideran que es interesante también este elemento o esta vía también de publicidad. Aquí luego tenéis, por ejemplo, animación del punto de venta, donde es una inversión menor y evidentemente pues aquí observamos un decrecimiento, ¿no? Una
bajada importante de esa inversión. Quizá, pues bueno, no es quizá tampoco lo más importante en este caso hacer una publicidad justo en lo que serían los puntos de venta y se optan por otras opciones, ¿no? Pero bueno, aquí veis también, por ejemplo, anuarios, guías, directorios y veis que también hay una pequeña subida con respecto al año anterior, bueno, pequeña, no, significativa, ¿no? Lo mismo que el audio digital, ¿eh? El audio digital en este caso, pues por ejemplo los podcasts y demás, veis que ha habido una subida también muy importante, ¿no? De publicidad en este tipo de medio. Branding content, ¿no? Esta forma también de poder hacer publicidad de tu marca, ¿no? Dando a conocer pues tus valores, tus historias de empresa, etcétera, y utilizando pues un mecanismo como el vídeo y como la historia, ¿no? El branding content, y veis que también ha habido pues un crecimiento en este caso pues mantenido, sostenido, pero con importancia. Buzoneo folletos, una publicidad de proximidad, pues vemos que también crece seguramente potenciada por el COVID, ¿no? Por esa finalización y porque la gente también ya, bueno, pues busca también ese concepto de proximidad, al igual que los catálogos. Los catálogos también veis como es un elemento que crece y que por lo tanto, pues bueno, se mantiene también como un elemento de dar a conocer nuestros servicios y productos. Luego aquí veis los eSports, que entran dentro del análisis de inversión de publicidad y con un crecimiento relativamente interesante. Por lo tanto, bueno, 37 millones de euros en inversión en eSports, en publicidad, pues bueno, no está mal, ¿no? Y también se considera ya como un canal para llegar a ciertos nichos de mercado. Veis también como, por ejemplo, ferias y exposiciones. Aquí crece un poquito con respecto a años anteriores, ¿no? Seguramente por la variación del COVID, y veremos cómo se mantiene este sector también de las ferias, ¿no? El tema de influencers, fijaros cómo los influencers aquí también se contempla como un medio estimado, hay que analizar cómo es el retorno, pero veis cómo va creciendo de forma también importante en los diferentes años, ¿no? Aquí ya independientemente del COVID, porque bueno, es un elemento también digital, ¿no? Pero fijaros, influencers, eSports, buzoneo, curiosamente, bueno, pues audio digital, anuarios, guías, ¿no? Veis cómo son elementos que los que más crecen, ¿eh? Y también vemos aquí, por ejemplo, los juegos promocionados offline, ¿no? También tiene su pequeño segmento e inversión. Y aquí ya veis, pues bueno, aquí ya entramos en los tres grandes canales o medios de inversión, que sería, pues bueno, en estos medios estimados, ¿no? Y aquí veis como, por ejemplo, el mailing personalizado. Aquí veis como el mailing personalizado pues ya se convierte en el casi en el elemento estrella, ¿no? De los medios estimados. Y bueno, el mailing, ¿no? Muy importante hacer toda esa inversión. Y aquí veis un poco lo que implica, ¿no? 1.442 millones de inversión y bueno, pues un descenso del 1,5% con respecto al año anterior, ¿no? Sin embargo, bueno, el marketing telefónico, sabéis que el marketing telefónico, pues bueno, hay muchas reticencias, pero es un elemento, desde luego, que bien hecho, bien ejecutado, tiene su éxito, tiene su contacto directo con el cliente y veis cómo, bueno, ha crecido un 8,1 con respecto al año anterior. Y finalmente, pues bueno, la publicidad, ¿no? En lugar de venta, pues, el punto de venta, por ejemplo, el merchandising, la señalización, rotulaciones, etcétera, también es muy importante esta inversión en publicidad. Y lógicamente, pues bueno, aquí crece un poquito porque se mantiene esa inversión más o menos elevada. Luego veis, por ejemplo, la publicidad de empresas, pues por ejemplo, en revistas, en boletines, en memoria, ¿no? En sus propias publicaciones. Veis que baja un poco con respecto al año anterior. Y finalmente, pues aquí tendremos los regalos publicitarios offline, todo el tema de merchandising también a este nivel de regalos publicitarios que crece con respecto al año anterior, y las tarjetas de fidelización offline, que aquí sí que también veis, bueno, una disminución de su inversión. Por lo tanto, bueno, pues en este caso también crece un poquito más, como os decía, con respecto al año anterior, con respecto a los medios también controlados. Por lo tanto, hay más inversión en estos medios estimados. Y bueno, pues 12.000 y pico millones de inversión en publicidad es importante en España, que también crece un poco con respecto al año anterior, ¿no? Bueno, simplemente compartir, ¿no? Compartir estos datos con vosotros. Creo que además de estos datos, lo importante es que podáis ver diferentes estrategias o elementos, en este caso acciones concretas, para poder dar a conocer vuestros servicios, vuestro producto, y bueno, que diferenciamos esos grandes
medios, ¿no? Esos medios controlados, esos medios estimados y que dentro de cada uno podemos realizar diferentes acciones. Aquí la cuestión será en que podáis también saber o conocer cuáles os pueden ir bien a vosotros, a cada uno de vuestros negocios y pues utilizarlas en consecuencia, ¿no? Pero acordaros de medir, acordaros de conocer bien cuál es el impacto de ese retorno para poder también entender que funciona y que es lo mejor para vuestras empresas. Nada más, espero que os haya resultado interesante. Tenéis la información de este estudio, de este informe en la descripción. Podéis descargarlo, podéis también analizarlo con más detalle y espero que os haya ayudado y servido para vuestros negocios y desarrollo profesional. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.